Señor secretario, por favor, dé lectura al texto consensuado que estuvo del primer punto del orden del día para poder someter a votación. Gracias. Inmediatamente, señora presidenta, la Secretaría ha recibido por parte del asambleísta Linder Altafulla y la asambleísta Vicuña el proyecto de resolución unificado. Dice lo siguiente: que los derechos humanos y las libertades fundamentales de los seres humanos no son una dádiva ni un legado otorgado por los estados, sino que son connaturales e inherentes a la naturaleza humana y existen desde antes de la configuración de los mismos, que el mundo civilizado fue testigo hace apenas 1 año 5 meses de la crueldad que vivió el pueblo hermano de Palestina en la Franja de Gaza entre el 22 de diciembre del 2008 y el 17 de enero del 2009, cuando la población de más de 1,5 millones de palestinos, después de haber sido sometidos durante más de 3 años al más cruel bloqueo por tierra, mar y aire, fue bombardeada y atacada cobardemente con armas mortíferas, agresión nunca antes vista contra una población civil hambrienta y desarmada, que escuelas, hospitales, ambulancias, la propia sede de la Cruz Roja, a sabiendas que se trataban de objetivos civiles y humanitarios que pertenecían a organismos internacionales, tal como lo reconocieron los propios militares de Israel que habían participado en la agresión del 2009, no se libraron de los ataques con armas prohibidas, por lo que están siendo investigados el Estado y el Ejército de Israel por crímenes de lesa humanidad, que los últimos hechos acontecidos del pasado 31 de mayo en aguas internacionales del mar Mediterráneo, cuando la unidad de asalto del Ejército de Israel agredió brutalmente y tomó ilegítimo control de la flotilla de barcos que transportaban ayuda humanitaria desde Turquía hasta la Franja de Gaza, para paliar en algo las enormes necesidades y el dolor del pueblo palestino, que con el inmoral e inhumano bloqueo impuesto por el gobierno de Israel está en alto riesgo de un holocausto. Han causado la conmoción y repudio de la comunidad internacional, que las 19 muertes acontecidas como consecuencia del injustificado y brutal ataque realizado por el Ejército de Israel contra civiles desarmados y el secuestro de alrededor 700 intelectuales solidarios y activistas de derechos humanos constituye una flagrante violación de los derechos internacional humanitario que no puede quedar en la impunidad, pues eso implicaría una contumaz burla para la humanidad entera, que en el preámbulo de nuestra Constitución se establece que la misma y sus principios se dictan como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y que consecuentes con estos principios levantamos nuestra enérgica voz de rechazo a toda forma de violencia y en especial contra aquella que se aplica injustificadamente y en base al odio y la intolerancia, que la solidaridad ante el dolor humano causado por la ambición e intolerancia de ciertos gobernantes debe ser nuestra principal respuesta ante la violencia, ahora ejemplificada en esta nueva muestra de irrespeto e insensibilidad con la que ha actuado el gobierno y el Ejército de Israel en estas acciones. Bajo ninguna circunstancia pueden ser dejadas en el olvido con la impavidez de la comunidad internacional. Resuelve: 1. Condenar y rechazar de forma categórica este acto criminal perpetrado por las unidades de asalto del Ejército de Israel contra la flotilla de embarcaciones de ayuda humanitaria que se dirigían a la Franja de Gaza. 2. Solidarizarse con las 19 víctimas mortales y con sus familias, así como con las centenas de activistas de derechos humanos civiles desarmados, agredidos y detenidos en el brutal ataque perpetrado por el ejército israelí de forma ilícita, injustificada e inhumana. 3. Solicitar al Gobierno Nacional que se exija a las Naciones Unidas la investigación y sanción correspondiente frente a este hecho. 4. Apoyar la decisión del Gobierno Nacional a llamar a consulta al embajador de nuestro país ante el Gobierno de Israel. 5. Solicitar al Gobierno Nacional a que mediante comunicación oficial del Estado ecuatoriano remita al Estado de Israel y a la Organización de las Naciones Unidas su demanda de cese al bloqueo de la Franja de Gaza y a la constante violación de los derechos humanos del pueblo palestino, priorizando el diálogo para buscar solución a este conflicto. Hasta ahí, señora presidenta.
active el sistema de votación, vamos a votar la resolución en conjunto. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución que ha sido dado lectura y ha sido presentado por la asambleísta Linder Altafulla y María Alejandra Vicuña. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentran insertas en sus curules. Señor operador, registre la presencia de los señores asambleístas. Personal de apoyo, asista a los señores asambleístas que pidan su colaboración. Debe decir la palabra registrado. 102 asambleístas. Continúe, señor operador. Continúe, señor operador. Señores asambleístas, voten por favor. Presente los resultados, por favor. ...68 votos afirmativos, 0 negativos, 10 blancos, 24 abstención. Ha sido aprobada el proyecto de resolución, señora presidenta.